Final abierto, programa número 21 de este ciclo 2013. Pasaron las elecciones primarias, ya estamos de cara a 27 de octubre. Hoy con Victorio Paulón, un histórico del sindicalismo de Santa Fe y además candidato para el Frente para la Victoria, nos va a venir a analizar qué pasó en las PASO, qué pasa con el voto de los trabajadores calificados, qué pasa con la cuestión del impuesto a la ganancia de cuarta categoría. Además también aquí en Final Abierto, Juan Monteverde, el candidato del movimiento Giros, ahora transformado en partido político, de ese trabajo territorial muy importante en la zona noroeste de Rosario, ahora de cara al Consejo Municipal. Juan Monteverde, Victorio Paulón, aquí en Final Abierto. De la militancia barrial y territorial a la política. Juan Monteverde, el movimiento Giros, con una irrupción muy interesante en las PASO y con una ilusión de futuro. ¿Qué tal, Juan? Gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Rodolfo? No, gracias por la invitación. Bueno, debutaron de manera auspiciosa con una elección de más de 8.000 votos acá en la ciudad de Rosario. Venían de la experiencia territorial, de la militancia, pasaron a la política. ¿Es posible hacer ese cambio? Creo que sí, digamos, me parece que si algo pudimos demostrar y demostrarnos a nosotros mismos también, es que, digamos, con otro tipo de práctica política, en reglas que quizá a uno le son adversas, porque hay un montón de intereses en juego y uno tiene por ahí otra ética política y otra forma de construcción, así todo se puede. Creo que los 8.500 votos que sacamos en las PASO, en una elección muy rara, digamos, por cómo se dio, que no se cumplió con la ley de publicidad, con lo que pasó una semana antes, cuando el clima, la verdad que no acompañó mucho para la cuestión electoral, creemos que, digamos, sacamos un número interesante de votos que nos permite, en una primera experiencia, que nos permite realmente pensar en las generales, poder llegar a una banca del Consejo. ¿Ustedes habían logrado, como organización, o así, no política, no sé, una ONG tampoco? Movimiento social. Movimiento social. Habían logrado como interpelar ciertas políticas municipales, interpelar desde un lugar, digamos, de seriedad, incluso profesional y argumentativa, que me parece que eso los distinguió y aparte complementado, por supuesto, con un trabajo territorial muy consecuente. Pero la política electoral como que tiene otras lógicas, otros desafíos, no sé, ¿cómo trataron de hacer esa adaptación? Creo que justamente me parece que ese fue el desafío que encaramos, es decir, cómo ingresamos a un nuevo escenario de disputa que por ahí tiene otras reglas, pero no bajamos en el camino nuestras propias banderas, es decir, no vamos a hacer una elección marketinera porque esas sean las reglas del juego, sino, bueno, decir, bueno, planteemos una agenda distinta e intentemos interpelar a esos sectores que veníamos interpelando, pero bueno, de otra manera y diciendo, bueno, nosotros tenemos determinados ejes que para nosotros son fundamentales, que la realidad es que en la campaña no se discutieron, que aparezca una fuerza política distinta en la ciudad puede ayudar a encarar esos procesos que la crisis de violencia, sobre todo que está viviendo la ciudad, producto de una crisis de desigualdad, creemos que ahí nosotros tenemos mucho para aportar, sobre todo porque nosotros muchas veces no decimos lo que hay que hacer, sino que ya lo estamos haciendo. Y creo que eso es una diferencia con respecto al resto de los proyectos políticos. Parece que nosotros tenemos en territorio no solamente años de resistencia, sino de propuestas y de proyectos que pusimos en marcha que muestran que hay un camino alternativo. Digamos, que si hay una decisión política de no favorecer a los mismos sectores de siempre, sino mirar para otro lado, sí, bueno, se puede generar algo distinto. Nosotros tenemos el primer bachillerato popular de la provincia de Santa Fe. Bueno, creemos que esos son los proyectos que hay que hacer, por ejemplo, para brindarle a los pibes de los barrios una oportunidad y que no sea el narcotráfico el que aparezca ahí como un generador de identidad. Una opción identitaria en los barrios pobres. ¿Qué balance hace Juan y el Partido Ciudad Futura respecto, más allá de la elección propia que hicieron, que es auspiciosa, del resto de las opciones? Digamos, ¿qué pasó en las PASO en las elecciones municipales, desde la perspectiva de ustedes? A ver, creo que se sigue marcando una hegemonía del socialismo pese a un desgaste y a esto que hablábamos antes de un cambio no solamente del discurso, sino de la práctica. Digo, no es lo mismo, por ejemplo, los programas sociales de hace 15 años no son lo mismo que lo que hay hoy en los barrios.
así todo el socialismo sigue manteniendo una hegemonía, bueno, con el Tigre, que siempre es como una figura que siempre está. Y creo que después lo que viene creciendo muy fuerte es el PRO como una alternativa. Digo, la alternativa en Rosario no surge a la izquierda del socialismo, sino a la derecha. Y creo que eso es responsabilidad fundamentalmente de las últimas gestiones de la municipal. Digo, el PRO y el socialismo son socios en el Consejo. Digamos, el socialismo nunca sale a confrontar con el PRO y ese crecimiento del que hoy están sufriendo también creo que es responsabilidad de ellos. Ahora, ¿cómo surge una alternativa? Bueno, creo que ahí ese es el gran desafío que nosotros estamos planteando. Hace falta en Rosario un nuevo instrumento político, que junte lo mejor de muchas tradiciones, pero que sea, digamos, algo nuevo y sobre todo, ¿qué elementos usamos para llegar a ese lugar? Nosotros no queríamos hacer una alianza electoralista para juntar votos. Queremos formar un nuevo instrumento político y en el camino de ese proceso, digamos, si se puede acceder a una banca, obviamente, mucho mejor, pero priorizamos la construcción de ese instrumento. Estamos llenos en la historia argentina de alianzas que se hacían anti algo y que después no tienen futuro. Entonces nosotros, en ese sentido, el Movimiento Giro, el Partido para la Ciudad Futura y los compañeros del Movimiento 26 de junio, que es donde militaban Jere, Mono y Patón, estos tres compañeros asesinados por el narcotráfico y sus complicidades estatales, bueno, creemos que estamos en el camino de construir esa alternativa. Ahora, a la hora de una campaña electoral, uno también tiene determinadas limitantes en esto de el financiamiento de la política, que me parece que es una discusión que hay que dar. ¿Quién financia y cómo se financian los proyectos políticos? Sí, disculpa que te interrumpa, yo miro, por ejemplo, a ver, una elección muy significativa que hizo esta compañera del PRO, Anita Martínez, que era una compañera periodista que por ahí no tenía trayectoria y sin embargo sacó un montón de votos, con una campaña, me parece, de afiche muy importante, una cara bonita, una chica linda, pero bueno, tal vez ahí condensó alguna cuestión, pero también ayudada por una campaña muy importante, ¿no? Así como sí, de hecho nosotros por algunos datos que nos van llegando de buena fuente teníamos un cálculo de cuánto le salió el voto a cada uno. Digamos, hay algunos que cada voto le costó 250 pesos, hay otras que le costó 110, a nosotros nos costó 3,50. Digo, esa es una buena forma de ver, digamos, más allá de los números de cuántos votos, el paralelo entre una inversión, digamos, que de dónde viene esa inversión, porque el problema no es que haya candidatos que tengan, digamos, más recursos, el problema es que ahí hay empresas que después no ponen la plata por amor a la política, claro. Eso se devuelve después del Consejo, entonces la política va perdiendo cada vez más autonomía con respecto a estos grupos, entonces claro. Es fundamental generar instrumentos políticos que no dependan desde el vamos, desde la campaña, de estos intereses que después van a tener que ser los que defiendan en el Consejo. Por eso creo que aunque lleve otros tiempos, me parece que el camino es ese, el de la autonomía y el de construir un nuevo instrumento para la ciudad. Por último, para ir cerrando, Juan, ¿cuál es el balance de la actividad territorial, de los emprendimientos de trabajo? O sea, a ver, ¿estamos logrando a partir de este trabajo, están logrando resultados? ¿Cuál es la satisfacción que ustedes ven respecto de las intervenciones que hacen en los lugares? La verdad que por la escala, nosotros tenemos, digamos, por ahí la diferencia de otros movimientos, digamos, como el trabajo focalizado en determinados territorios y con proyectos de escala, digo, una escuela, un TAM, una fábrica, digo, y uno cuando pone toda esa fuerza, toda esa militancia, los resultados la verdad que se ven. Digo, nosotros este año se gradúa la primera camada de estudiantes de la ética, del bachillerato popular, o sea, ya lleva 3 años el proyecto. Y uno la verdad que ve que el pibe que está hoy en tercer año, en el último, no es el mismo que el pibe que entró en primero. Y vos ves los diferentes años y la cabeza, la capacidad de pensarse en el territorio, en la ciudad y en la historia es otra. Ahora, también sabemos que el nivel de situación crítica que hoy se encuentra en muchos barrios de la ciudad, como movimiento muchas veces nos pasa por encima. Claro. Digamos, las cosas que nosotros vemos hoy en los barrios hace, no te digo 10 o 20, hace 5 años no lo veíamos. Hay un empeoramiento. Digamos, hay una cuestión no tanto de la capacidad económica, sino fundamentalmente de la violencia y el narcotráfico. Digamos, cosas que antes uno veía por televisión en Buenos Aires, hoy están pasando acá y tiene que ver, digamos, con este modelo de ciudad que creemos que está explotando de esa manera. Y cuando el narcotráfico entra en un barrio y se presenta como alternativa para un pibe, para un compañero, es muy difícil volver eso atrás. Claro. Digo, entonces, también esta cuestión de los movimientos que estamos de Frente para la Ciudad Futura, dar este paso electoral tiene que ver con eso. Bueno,
no nos alcanza con la fuerza como movimiento que estamos construyendo, necesitamos poner los recursos del Estado decididamente en esos lugares porque si no va a ser tarde. Digo esto, estamos hablando de hace 3 o 4 años atrás, no son muchos años. Sí, bueno, la vieja discusión de los movimientos sociales que en un momento necesitan dar un salto a la política, ¿no? Por la propia dinámica de su proceso. Y que también se mantengan las dos cosas. Nosotros no es que decimos, bueno, ahora nos dedicamos a ser concejales, sino que creemos que la potencialidad de este proyecto político tiene que ver con mantener los dos carriles, la idea de movimiento y la idea de partido, y en esa dinámica poder convocar a cada vez más gente, porque lo que hace falta es gente que se ponga al servicio de la política para transformar la realidad. Yo pensaba, hablabas de la cuestión narco y pensaba que un poco la idea que aparece es como que los barrios del sur y en parte del oeste son los barrios fundamentalmente más tomados por la cuestión narco. Ustedes que tienen epicentro en el noroeste, digamos, no parecería un lugar, sin embargo, como decir que también, digamos, aparece este Está apareciendo en todos los barrios de forma, pero muy crítica. En Empalme Granero tuvimos un caso que directamente los búnker se empiezan a desarrollar y toman las casas de al lado. Hubo compañera que los narcos le tomaron la casa y la policía le dijo, bueno, andate del barrio. Digo, ese es el nivel de crisis que se ve hoy. Por eso a uno le da tanta bronca y tanta impunidad ver tanto los candidatos del oficialismo como de esta oposición, digamos, marketinera, que están discutiendo otra cosa. Entonces, o discutimos realmente la política y los problemas que afectan a toda la ciudad de Rosario, no solamente a lo que está entre los bulevares, digamos, o seguimos haciendo este tipo de política donde gana el que pone más plata y el que tiene la cara más linda. Bueno, Juan, ojalá que el 27 de octubre sea un buen día para ustedes, ¿eh? Y gracias por estar acá. No, gracias a vos.